Este es un video tutorial, el segundo, sobre el ejercicio 2 y el tema es medias de tendencia central. Vamos a ver cómo se halla la media, la mediana y la moda. Presentado por Giancarlo Sánchez y presentaba al profesor Carlos Montoya y a los integrantes del aula virtual. Bueno, esta es la media. Entonces, bueno, para hallar la media, vamos a utilizar como en el primer video la tabla de frecuencias. Entonces, la fórmula para hallar la media es la sumatoria de este nuevo valor que es y mayúscula sub i y n minúscula sub i. Entonces, este dato lo vamos a hallar acá en la tabla de frecuencia. Entonces, acá se coloca pues el nuevo dato que vamos a hallar. Eh, este dato se halla multiplicando la marca de clase, que sería y mayúscula sub i, por la frecuencia absoluta. Entonces sería 8 por 3 daría 24 y ese sería el resultado, y así sucesivamente. 12 por 6 daría 72, 16 por 10 160 y así hasta llegar al último dato. Entonces así se halla este valor. Entonces, la fórmula se refiere es a la sumatoria de estos resultados. Entonces, el total de estos resultados sería 4428, es decir, la suma de toda esta columna daría 4428. Entonces, la fórmula nos dice que para hallar la media debemos el resultado de esta sumatoria de estos datos, que fue 4428, lo dividimos por n, que sería el número de datos que había en la tabla del video 1, que son 150. Entonces sería la sumatoria de y mayúscula sub i, n minúscula sub i. La sumatoria sería 4428 dividido el número de datos, que sería 150, nos daría un total de 29,52. La otra forma para hallar la media sería con esta fórmula, que sería la sumatoria de otro dato nuevo, que sería y mayúscula sub i por h minúscula sub i. Entonces, en este procedimiento lo que hacemos es, bueno, sacamos otra columna en la tabla de frecuencia. Entonces lo que hacemos es multiplicar la marca de clase otra vez, pero esta vez por la frecuencia relativa, que sería h minúscula sub i. Acá es muy importante colocar estos valores con todos los decimales para que el valor acá al final de esta columna, la suma, nos dé igual a la primera media que hallamos con esta fórmula. Entonces lo que hacemos es 8 por 0,02 nos daría 0,16. 12 por 0,04 nos daría 0,48 y así sucesivamente hasta llenar toda la tabla con todos los decimales. Al final, como nos dice la fórmula, que la sumatoria de esto nos tiene que dar la media, igual que acá. Entonces lo que hacemos es sumar todos estos datos y nos da la media igual. Miren que el valor es igual, 29,52. Ahora pasamos a las desviaciones. La primera desviación, que es respecto a la media, es decir, el dato que acabamos de hallar, se halla de la siguiente forma. Z sub i es igual a la marca de clase, que sería esta, menos la media que acabamos de hallar. Entonces lo que se hace es, se crea de nuevo una nueva columna donde realizamos esta operación. Entonces sería la marca de clase, que sería 8, menos la media que ya hallamos, que es 29,52, nos daría un resultado de 21,52. 12 menos la media que ya hallamos, 29,52, nos daría un total de 17,52, y así sucesivamente nos arroja estos valores que nos indican qué tan desviados estamos de ese dato central que hallamos. Y la desviación respecto al origen de trabajo es un valor que nosotros mismos le asignamos dependiendo pues digamos que el dato que nosotros queramos agregar. No puede ser mayor al número de datos que hay en la tabla, que fue 150. Entonces lo que hacemos es realizar esta operación. A la marca de clase le restamos
el dato del origen de trabajo. En este caso yo le puse 15, entonces sería 8 menos 15 nos daría un total de menos 7. 12 menos 15 me daría un total de menos 3, 16 menos 15 me daría un total de 1 y así sucesivamente hasta llegarlo. Entonces este valor también nos indica es qué tan alejados estamos de ese dato que propusimos al iniciar esta investigación o consultar estos datos. Bueno, ahora sigue el cálculo de la mediana. La mediana lo primero que hay que hacer en la mediana es dividir el grupo, todos estos datos en dos partes, hallando pues la parte media. Entonces lo que hacemos es, primero comenzamos con esta fórmula que sería n dividido 2, es decir, n, el total de datos que es 150 dividido 2, entonces nos da un total de 75. Acá lo que tenemos que hacer es en la tabla de frecuencia ubicar la columna de la frecuencia absoluta acumulada, ubicar el número más próximo a 75, a esta mitad que encontramos. Entonces vemos que el número en esta columna por debajo, el más aproximado, es 65. Entonces seleccionamos este dato, ustedes ven que acá está con otro color. Entonces bueno, seleccionamos ese dato. Ahora seleccionamos de la frecuencia absoluta relativa, ubicamos el dato que está después de 65, o sea, debajo, que sería 25, y en el límite inferior, o sea, en y sub i, ubicamos también el dato que esté en la misma hilera de la frecuencia relativa, b, la frecuencia absoluta, que sería 30. Entonces con estos tres valores se los aplicamos a esta fórmula que es para hallar la mediana. Entonces, para hallar la mediana se aplican los siguientes datos. Y sub i menos 1, que sería este dato, el de la columna del intervalo de clase, que sería 30. Entonces pasamos a reemplazarlo. 30 más c, que sería la amplitud del ejercicio, que como vimos en el primer ejercicio era de 4. Entonces lo que hacemos es reemplazar y sub i menos 1 más c, o sea, más la amplitud, que sería 4, 30 más 4. Dentro de este corchete reemplazamos igual n dividido 2, que sería n, el número total de datos, es decir, 150 dividido 2, menos n sub i menos 1, que sería el dato de acá, de la frecuencia absoluta acumulada, como lo vemos acá, n mayúscula sub i, menos 65. Entonces pasamos a reemplazar acá este valor por el 65, dividido la frecuencia absoluta, que sería 25, en la n minúscula sub i. Listo, pasamos a resolver. 150 dividido 2 nos daría un total de 75, menos 65 y dividido 25. Entonces después de resolver esto nos quedaría de la siguiente manera: 30 más 4, entre paréntesis 0,4, que fue el resultado de esto. 75 menos 65 nos daría un total de 10, dividido 25 nos daría 0,4. Pasamos a resolver esto, que sería 30 más el resultado de 4 por 0,4, que nos daría un total de 1,6. Y al final pues se suman estos dos datos y la mediana sería este valor que es 31,6. Entonces ese es el procedimiento para hallar la mediana. Se aplica esta fórmula y se procede a reemplazar según los datos que ya les dije que teníamos que seleccionar. Bueno. La moda se halla también a través de una fórmula, que es esta de acá, pero igual que en la mediana tenemos que identificar unos datos en la tabla de frecuencia. Entonces lo que hacemos es ubicar los intervalos de clase y la frecuencia absoluta. Entonces la moda es el dato que más se repite, entonces ubicamos en la frecuencia absoluta cuál es el dato mayor, es decir, el que más se repite. En este caso sería 38, que es el número más elevado. Entonces a ese 38 o a ese número mayor lo vamos a llamar punto modal. Al que está antes del 38 lo llamaremos n sub i menos 1,
y al que está después del número mayor, en este caso 38, lo vamos a llamar n sub i más 1. En la misma hilera, en el límite inferior, es decir, y sub i, a ese dato que en este caso sería 34 lo vamos a llamar y sub i menos 1, que bueno, es el límite inferior. Entonces, teniendo estos cuatro datos, lo que vamos a hacer es pasar a reemplazar en la fórmula, que sería igual a moda es igual a el límite inferior. En este caso pues ya lo tenemos, lo identificamos que es 4, más otra vez la amplitud del ejercicio que es 4, eh, y entre los corchetes está la otra operación, esta división, que sería, arriba iría n sub i más 1, que sería 25, y abajo sería n sub i más 1, que sería también 22, más 25, que es n sub i menos 1. Entonces, la operación el resultado de esto nos daría un total de 0.46, es decir, acá quedaría 22 y 25 más 22. Entonces, bueno, el resultado de esto, después de reemplazar, nos quedaría de la siguiente forma toda esta operación. Nos daría 34 más 4. Resuelto esto, nos daría 34 más 4, entre paréntesis 0.46, nos daría un total de 34, y el 1.84, que es el resultado de multiplicar la amplitud 0, que sería 4 por el 0.46, el resultado de esta operación acá dentro del corchete, nos daría 1.84. Y igualmente se suman esos dos valores y hallamos la moda, que sería 35.84. Bueno, eso fue todo. Espero que hayan aprendido a hallar las medidas de tendencia central.